Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico, Palabras de Vida Eterna. En su quinto bloque, Enséñanos a orar. El tema que compartiremos con ustedes el día de hoy lleva por título La oración del Padre Nuestro, primera parte. Invoquemos pues al Espíritu Santo del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, pues, lleva por título La oración del Padre Nuestro, primera parte. Quisiera decirles antes de iniciar que, más que una reflexión, esto viene a ser para mí como un retiro espiritual, porque la oración del Padre Nuestro es la oración que está en el centro de la liturgia de la Iglesia. La oración del Padre Nuestro es la oración dominical, es la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y si muchas veces hemos orado con la oración del Padre Nuestro en cada Eucaristía, una cosa sí les puedo asegurar: que después de estos temas sobre la oración del Padre Nuestro, volver a orar con el Padre Nuestro ya no volverá a ser igual, porque ahora sí vamos a entender el significado espiritual que tiene esta oración y la importancia para el cristiano. La oración del Padre Nuestro, como la llama la Iglesia, es el regalo maravilloso que Jesús nos dio por medio de sus apóstoles. El Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1 nos dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Palabra de Dios. Y es allí donde nace esta oración del Padre Nuestro, que nuestro Señor Jesucristo la deja a cada uno de nosotros, sus hijos, como la oración perfecta. Jesús se dirigía a Dios como un hijo se dirige a su Padre, y esto es quizás lo que llamó la atención de sus discípulos. El evangelista Lucas nos ofrece solamente 4 peticiones del Padre Nuestro, pero es el evangelista Mateo quien nos presenta las 7 peticiones que contiene esta oración. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo del 9 al 13, donde la palabra dice: ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra de Dios. Esta pues es la oración del Padre Nuestro que Jesús nos presenta con sus 7 peticiones. Y recordemos que el número 7 para el pueblo judío es un número especial porque representa la perfección, la plenitud. Y de igual manera el Padre Nuestro nos presenta 7 peticiones. Las primeras 3 peticiones nos atraen hacia la gloria del Padre. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Nos llevan a Dios para adorarle en obediencia y así acercarnos a su gloria. En las últimas 4 peticiones ofrecemos nuestras miserias a Dios. 2 peticiones materiales para nuestra vida diaria: danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Y 2 peticiones más para nuestra lucha espiritual: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Se le llama la oración perfecta porque Jesús nos enseña a pedir lo que nos conviene y en el orden correcto. Primero, acercarnos al Señor, luego humillarnos y mostrar nuestras necesidades, mostrar nuestras miserias a Dios, para finalmente pedirle al Señor por nuestra lucha espiritual diaria. La oración del Padre Nuestro es el corazón de las Sagradas Escrituras.
En el Evangelio de San Mateo, en los capítulos del 5 al 7, encontramos el resumen de la buena nueva anunciada por nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre Nuestro está en el centro de este anuncio, precisamente en el capítulo 6. También el Padre Nuestro se conoce como la oración del Señor, conocida además como la oración dominical, porque es la oración perfecta, porque la dio Jesús. Y como Dios lo sabe todo, y como hombre también Jesús conoció todas y cada una de nuestras necesidades humanas. Él conoce de qué barro estamos hechos, Él conoce en qué podemos fallar, Él sabe lo que más necesitamos en nuestra vida diaria y en nuestra vida espiritual. El Padre Nuestro es la oración de la iglesia, porque oramos en común, y es la oración central de la Sagrada Eucaristía, donde nos unimos en un solo espíritu y en un solo corazón, donde pedimos como hijos de un mismo Dios. Ya el Papa Juan Pablo II recomendaba hacerla 3 veces al día. Decía él que todo buen católico cristiano debe orar con la oración del Padre Nuestro 3 veces al día. Iniciaremos pues a analizar, a meditar lo que nos quiere decir, a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia, lo que nos dice Jesús a través de esta oración del Padre Nuestro. La oración inicia, como todos bien sabemos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Esta oración es para vivirla y no para repetirla. No para repetirla como una lora, sino para vivirla y sentirla. Jesús nos pide que nos acerquemos a Dios con toda confianza, con la confianza de un hijo con su padre, de un hijo que está en medio de la necesidad y sabe que se puede acercar a ese padre que no le va a fallar. Seguro de que puede encontrar respuesta, seguro de que en ese padre puede encontrar amor y apoyo de parte de él. La oración inicia diciendo: Padre. Empecemos a orar humilde, obedeciendo la voz de Jesús, porque solo a través de Jesús conoceremos al verdadero Padre. El Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 27 nos dice: en aquella ocasión Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los quiera dar a conocer. Palabra de Dios. Por eso es importante, al iniciar el Padre Nuestro, lo hagamos con humildad, obedeciendo este llamado de Jesús de reconocer a ese Dios como Padre y de acercarnos a Jesús, porque es el único que nos puede mostrar al Padre, es el único que nos revela a Dios como Padre. Pero al pedirnos que le llamemos Padre, nos exige la obediencia y el amor que todo hijo le debe a un Padre, y en este caso al Padre de todos, a Dios. Y esta obediencia y este amor debe de ir más allá, demostrándose a través de la conversión y de la vida nueva del Hijo. La primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 3 nos dice: todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Si amamos al que da la vida, amamos también a quienes han nacido de Él. Y por eso, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, con toda certeza sabemos que amamos a los hijos de Dios. Amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son pesados. Palabra de Dios. Por lo tanto, hermano, si amamos a Dios Padre, debemos de amarlo como se ama a un Padre. Y amarlo es obedecerle y cumplir sus mandamientos. No es solamente decir acepto al Señor, no es solamente decir voy a misa todos los domingos,
No es solamente decir nací católico, voy a morir católico, no. Es decir, obedezco al Señor y trato por todos los medios posibles de cumplir su santísima voluntad. Y esto tiene que ser una realidad en la vida del cristiano, porque al decirle a Dios Padre, debemos sentir en nuestro interior tres cosas. El primero, el deseo de ser como Él, como nuestro Padre, como todo hijo que quiere ser como el Padre, que el Padre es su héroe. Segundo, tener un corazón de niño humilde y confiado en su Padre, como nos dice el apóstol San Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Palabra de Dios. Tenemos que hacernos como niños, como ese niño necesitado del Padre, como ese niño que confía en su Padre, como ese niño que se lanza a los brazos de su Padre, sabiendo que su Padre siempre lo va a defender. Y la tercera condición para llamar a Dios Padre es el deseo de amarle y de obedecerle como buenos hijos, porque de lo contrario no sería Padre. Por lo tanto, no digas Padre si no te comportas cada día como hijo de Dios. Y luego viene la segunda frase que complementa: Padre nuestro. Aquí, al decir Padre nuestro, ya no solo reconocemos a Dios como Padre, sino que reconocemos que somos su pueblo y Él es nuestro Dios, que nosotros somos hijos e hijas de Dios, como dice Apocalipsis 21, versículos del 6 al 8. Y añadió diciendo: ya está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré su Dios para él y él será hijo para mí. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Aquí el Señor nos dice una vez más que la obediencia nos lleva a su presencia, que el amor manifestado de nosotros en Él como nuestro Padre nos lleva a la vida eterna, y que debemos de poner lo mejor de nosotros para agradarle a ese Dios de amor y para estar junto a Él, con todos nuestros hermanos, con nuestro hermano mayor Jesucristo. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, confesamos adoración y gloria a la Santísima Trinidad, porque confesamos nuestra unidad en un mismo espíritu, en un solo Padre, en una sola fe y en un solo bautismo, como nos dice Efesios 4, del 3 al 6. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. Cuando decimos pues Padre nuestro, reconocemos a un solo Dios como Padre de todo, en una sola fe, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y por eso es importante que sepamos este significado, porque también al decir Padre nuestro, estamos proclamando tener un mismo corazón y una misma alma, como decía esa iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 32 y 33, se nos narra: la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propio sus bienes, sino que todo lo tenían en común.
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional. Palabra de Dios. Gracia excepcional, hermano. ¿Por qué? Porque tenían un solo corazón, una misma alma. Se sentían hijos de un mismo Padre, de un solo Dios, de amor, de misericordia, de un Padre nuestro. Por lo tanto, al decir Padre nuestro, Jesús nos pide que no debe haber divisiones entre nosotros y que debemos orar por todos nuestros hermanos, por todos los hijos de Dios, sin importar lo que pensemos o lo que creamos. Por lo tanto, no digas nuestro. Si vives aislado en tu egoísmo y encerrado en tu pequeño círculo exclusivo y no piensas en toda la humanidad como hijos de Dios. Y la oración continúa diciendo que estás en el cielo. Los católicos cristianos, los cristianos en general, estamos llamados a pensar que el cielo no es un lugar, sino un estado de gracia. El cielo no es un lugar, no podemos dar una dirección del cielo. El cielo es un estado de gracia, es la majestad de Dios, es estar en la presencia del Señor. Y también esta frase que estás en el cielo nos invita a recordar que Jesús bajó del cielo para reconciliarnos con el Padre y pagando con su sangre preciosa en el madero de la cruz. Y nos quiere subir al cielo, abriéndonos la puerta por ese mismo sacrificio, entregando su vida por nuestra salvación. Al decir que estás en el cielo, el Señor nos invita a pensar que hay un cielo que nos espera, que la muerte terrenal no es el fin de todo, sino el comienzo de una nueva vida, donde nuestro Señor Jesucristo nos espera, como lo prometió en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6. No se turben, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Y aquí está la respuesta del Señor. Nosotros debemos anhelar con el cielo, pensar con el cielo, soñar con el cielo y no quedarnos atrapados aquí en este mundo, porque existe una eternidad que nos espera, donde está Jesús, donde está el Padre, donde están todos y cada uno de nuestros seres queridos que el Señor ha aceptado en su presencia. Y por eso debemos esforzarnos por alcanzar esa meta que es el cielo. San Juan Bosco decía que él tuvo una visión, un sueño, donde veía que de la tierra partían para el cielo 800 personas. Y después él se iba al cielo a esperarlos a la entrada, y cuando llegaban nomás 300 personas. Y dijo: ¿qué está pasando? Se regresó a la tierra y parten otras 800. Entonces dice: me voy a ir con ellos. Y se va con ellos. Pero el camino del cielo era tan lindo. Había riachuelos, había campos llenos de flores, había mariposas bellas volando, que la gente en el camino al cielo, unos se quedaban en los ríos, otros se quedaban admirando los campos y otros se iban detrás de las mariposas y se perdían del camino al cielo y solamente llegaban 300. Igual nos sucede a nosotros, hermanos. ¿Cuántas son las cosas de este mundo que nos hacen perder el verdadero camino al cielo? ¿Cuántas son las cosas materiales que no nos permiten pensar que en esta vida tan corta, que después de esta vida tan efímera, existe algo eterno que se llama cielo, que se llama eternidad y que es estar en la presencia del Señor? Y por miserias humanas despreciamos muchas veces
las verdades eternas. El Señor, cuando nos dice que oremos diciendo que estás en el cielo, nos invita a desprendernos de las cosas del mundo, dándole el primer lugar a Dios, como dice su palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Palabra de Dios. Y vean qué lindo es el Señor. No nos dice que no amaremos las demás cosas. No nos dice que no amaremos nuestra familia. No, lo único que nos dice es que le vamos a amar más a Él. Él va a ser el primer lugar de nuestros amores. Y después vamos a amar lo que nosotros querramos. Decía San Agustín, ama y haz lo que quiera. Porque el verdadero cristiano ama a Dios. Y si ama a Dios, no va a hacer algo que vaya en contra de la voluntad del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos poner en práctica este amor de Dios. Porque el Señor nos exhorta a dar nuestro mejor esfuerzo para alcanzar la patria celestial, aún a costa de nuestra propia vida terrenal. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, nos dice: por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior está cayendo, el hombre interior se va renovando de día en día en nosotros. Palabra de Dios. Y en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 3 nos dice: pero ¿quién puede saber si todavía estaremos vestidos con este cuerpo mortal o ya estaremos sin él? Palabra de Dios. Y eso es lo maravilloso, que a la venida del Señor no sabemos si todavía vamos a estar en este cuerpo o si vamos a estar descansando. El sueño de los justos. No sabemos. Por eso es importante prepararnos para alcanzar ese cielo, donde está ese Padre que es nuestro. No digas que estás en el cielo si solamente piensas y te interesas por las cosas terrenales. Hermano, quiero finalizar esta reflexión sobre el Padre Nuestro con la parábola del día de hoy, que lleva por título Dar tiempo al tiempo. Se dice que un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra duramente con su hijo, un día le dijo a su hijo: Padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo. Y el padre le respondió: ¿por qué le llaman desgracia? Veamos lo que trae el tiempo. A los pocos días el caballo regresó acompañado de otro caballo. Padre, qué suerte, exclamó el hijo, nuestro caballo ha traído otro caballo. ¿Por qué le llama suerte?, le dijo el padre. Veamos lo que nos trae el tiempo. En unos cuantos días más el muchacho quiso montar el caballo nuevo y este, no acostumbrado al jinete, se encabritó y lo arrojó al suelo. El muchacho se quebró una pierna. Padre, qué desgracia, le dijo el muchacho a su papá, me he quebrado la pierna. Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, le dijo: ¿por qué le llamas desgracia? Veamos lo que nos trae el tiempo. El muchacho no se convencía de la filosofía de su padre, sino que gimoteaba en su cama. Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver que lo malo no era tan bueno y que siempre hay algo bueno esperando. La moraleja de este antiguo consejo chino es que la vida da tantas vueltas y es tan paradójico su desarrollo que lo malo se hace bueno y lo bueno malo. Lo mejor es esperar siempre el día de mañana, pero sobre todo, hermanos, confiar en Dios, porque todo sucede con un propósito positivo para nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te pedimos en este día, Señor, que ilumines nuestra mente y nuestros corazones
que nos ayudes a entender la grandeza de esta oración que nos has enseñado. Ayúdanos a llamarte Padre, pero sobre todo a obedecerte como un Padre. Ayúdanos a decirte nuestro, no solamente mío, Señor, sino de todos y de cada uno de nuestros hermanos. Y ayúdanos a decirte que estás en el cielo, para que podamos pensar y esforzarnos por ese cielo que nos espera. Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.